para algunas preguntitas. Estamos un poquito atrasados, pero unos minutitos tenemos para lo que quieran plantear desde el auditorio. La verdad es que en estos años se han venido haciendo cada vez menos estudios de trombofilia. Virginia puede dar fe, porque es la que los hace. Y me preguntaba, ¿qué opinás en las trombosis de sitios inusuales? Cuando no van a cambiar la conducta terapéutica. Digamos, porque entiendo que si uno va a extender el tiempo de anticoagulación, bueno, tal vez, pero, no sé, un Budd-Chiari o una trombosis intraabdominal, una trombosis de seno. Muy buena pregunta. La recomendación, así en general, es trombosis esplácnica y trombosis cerebral. Si te van a cambiar la conducta, estudiar, si no, no estudiar. Y hay recomendación en contra de estudiar en trombosis vena central de la retina, por ejemplo, que no sé si ustedes siguen recibiendo pacientes, pero nosotros recibiendo. Así que eso. Miembro superior en principio tampoco estaría indicado. Hereditaria estamos hablando, ¿no? Bueno, es una pregunta para Flor. Con respecto a lo que vos comentabas de la enfermedad celíaca, ¿encontraste si hay diferencia con los nombres comerciales por el tema de los excipientes así o está solo por las drogas? No, es el nombre comercial. Por eso tenés que buscar, cuando entras a la página del ANMAT, puedes buscar por droga, pero te pide sí o sí el nombre comercial porque es una cuestión justamente de excipientes. Sí. Y digamos, con respecto a los que usamos habitualmente, ¿hay alguna diferencia o no? ¿Cómo los que usamos? Digamos, por ejemplo, de los apixaban que usamos, Sí. ¿hay alguno que no se puede usar? ¿O del rivaroxaban hay alguno que no se puede usar? Sí, en realidad, como yo puse el ejemplo acá de apitena, por ejemplo, que no tiene el isólogo. Normalmente cuando no tiene el isólogo es porque no está testeado para eso. Entonces, tal vez si lo testean sí sea apto, pero por lo menos hasta el momento registrado que esté testeado libre de TAC, no lo tiene. Entonces, deberíamos tratar de no usarlo en ese tipo de pacientes. Sobre todo porque les da mucha diarrea. Sobre todo por eso. Para el doctor Castro Ríos, el uso de los DOACs para los pacientes con cáncer, mujeres con cáncer ginecológico, ¿cuál sería la mejor opción dentro de los DOACs? O directamente, porque a nosotros nos resulta muy complejo tener o no DOACs para ese tipo de cánceres y que el paciente se le pueda prescribir, debido que en general son pacientes que viven en sitios muy alejados para control con los inhibidores de vitamina K, preferimos muchas veces dejarle eso. Y se nos complejiza más cuando el paciente se uronefrosis y complicaciones renales. Entonces, corre mucho riesgo, son pacientes jóvenes que corren mucho riesgo trombótico al quedar con ciertas limitaciones ante el tratamiento. Y después quería preguntarle a la doctora Casal, con el tema de la trombosis mesentérica en pacientes jóvenes, si tenemos que estudiarlos para ver trombofilia hereditaria. Gracias. Bueno, yo les quiero decir que en general uso apixaban, no uso rivaroxaban en general. Lo que sí es muy importante es educar al paciente que tiene que tomarlo cada 12 horas, que no puede obviar una dosis. Esa sería la única contraindicación. Así que en cualquiera de los cánceres y en el cáncer de mama que vos me preguntás, yo uso el apixaban cada 12 horas y el paciente, en principio, si tiene buena función renal y hepática, bueno, tendrá que venir cuando pueda hacerse los controles. Así que yo elijo el apixaban, me parece que es una dosis, por lo menos tiene menos evidencia de sangrado que el rivaroxaban, pienso, así que es una cuestión de costumbre y de hábito, pero no uso generalmente el rivaroxaban. Trato de educar al paciente. El paciente que dice, no, yo quiero una sola dosis, bueno, voy a tratar de convencerlo que no, pero
bueno, si no hay otra razón, quedará con el rivaroxaban. Una cosita, sobre todo con efectividad en cáncer, los DOACs demuestran que son superiores en prevención de riesgo trombótico versus los antagonistas de vitamina K. Entonces, siempre que se pueda, en pacientes que son sobre todo con cánceres de alto riesgo, cáncer de páncreas, cánceres ginecológicos, sobre todo los pacientes que tienen pelvis congelada, que son cánceres con alto riesgo de trombótico, todos los estudios que se han hecho en los últimos años siempre son a favor de los DOACs. Entonces, si se pudiera utilizar un DOACs versus un antagonista de vitamina K, lo tenés más protegido al paciente. Y nosotros hicimos un estudio en pacientes con cánceres del tracto gastrointestinal, que uno por ahí tiene un poquito más de miedo de ponerles profilaxis, porque son cánceres que normalmente el tubo digestivo sangra, y no tuvimos recurrencia de la trombosis ni sangrado usando los anticoagulantes directos orales. Entonces, en cáncer, incluso en los cánceres que tienen compromiso del tracto gastrointestinal, también estaría a favor el uso de DOACs versus los antagonistas de vitamina K. Pero, ¿a dosis de tratamiento o dosis de profilaxis? Ah, por eso, porque los DOACs a dosis de tratamiento en pacientes con cáncer de tubo digestivo de riesgo, sí se asocian todos, por eso te preguntaba. Dosis de profilaxis, sí. Dosis de tratamiento en pacientes con cáncer de tubo digestivo o heparina, ¿no? Pacientes con trombosis mesentérica, o sea, en general se puede estudiar, sobre todo si tiene antecedentes familiares, se pueden estudiar otras cosas. Yo me limité a la trombofilia hereditaria, pero síndrome amiloproliferativo, HPN, etc. El tema con el estudio de la trombofilia hereditaria en estos pacientes es, me va a cambiar la conducta. Es un poco el leitmotiv de todo el estudio de la trombofilia hereditaria. ¿Se puede estudiar? Sí. Ahora, si no tiene trombofilia hereditaria, le suspendés la anticoagulación, si la tiene, la mantenés. Entonces, es un poco así. Pero paciente con trombosis, perdón, no sé si estoy contestando, además de la trombofilia hereditaria, hay que estudiarle el síndrome mieloproliferativo, HPN, etc. Ahí está. Patricia, escenario clínico, paciente joven con un evento trombótico venoso sin ningún desencadenante, iniciás DOACs, bueno, supera, digamos, el mes 3. En esos casos, vos cuando pensás en, digamos, reducirle la dosis, hacer una dosis ajustada, solés pedir, digamos, trombofilia en ese escenario, y si te diera un 5 de Leiden, digamos, homocigota, ¿reducís o no reducís? Es una pregunta. Y si te diera un 5 de Leiden heterocigota, si reducís o no reducís, porque a mí también me genera duda el segundo escenario. Buena pregunta, que no hay, hasta donde yo sé, no hay ninguna respuesta basada en... Tu opinión, digo. Entonces, paciente joven con TP sin desencadenante, bueno, SAF, ¿no? Primero, yo hablé de trombofilia hereditaria porque era el tema, pero SAF. Muchas veces pasa, no sé si a ustedes les pasa, los pacientes quieren el estudio de trombofilia, por más que uno les explique que a lo mejor no nos cambia mucho. Pacientes que a lo mejor no tienen antecedentes familiares, otros que sí. Entonces, paciente con factor 5 Leiden heterocigota, joven, sin factor de riesgo adicional, yo le bajaría. El homocigota o el doble heterocigota, yo les tengo bastante respeto a esos, bastante respeto. Y de hecho tengo una familia que tengo 2 pacientes, son hermanos, uno tiene 30 años, el otro todavía no tiene 30. Los 2 son doble heterocigotas y los 2 tienen trombosis recurrente. Así que, pero si fuera el primer evento y más, yo a un homocigota creo que no le bajaría, pero a un doble tampoco. A ver, ¿qué pasa al año de este paciente? Si es un paciente que tenía obeso, que no hacía actividad física, porque siempre hay un factor predisponente agregado, de no provocado, está tan finito, que yo, en este caso,
después de un año, el paciente joven que quiere jugar al fútbol, cabecear la pelota, hacer esto, yo al año tendería a bajarle la dosis a la mitad, ¿no? Pero es algo en defensa de... Ahora, si es un paciente que es un obeso, que no lo haría, seguiría el anticoagulante. Al contrario, le diría, bueno, vos querés esto, entrá en este rango y ahí vemos. Pero yo me cuesta mucho cortarle la actividad a alguien joven que quiere ir un poco más allá. Pero estoy de acuerdo, no lo hago una cuestión de intuición o de ayuda al paciente, ¿no? Coincido en que hay que ver todos los factores de riesgo adicionales y modificables, pero también el manejo de la anticoagulación en los deportistas, que uno puede, eligiendo el anticoagulante y explicándole al paciente, suspenden la dosis anterior, ¿no? O sea, han salido últimamente varios artículos de anticoagulación en atletas y esto, pero coincido, uno tiene que ver la calidad de vida del paciente, todo, no centrar en que tuvo su trombosis en anticoagulación, pero bueno, como se recomienda ahora, no hablar con el paciente, beneficios, riesgos, qué es lo que considera más. Sí. Perdón que sea malo, estamos sí. Bueno, excelente para todos. Da, 20 minutos, tenemos café arriba, en el segundo piso, y volvemos.